lo voy a grabar. Sí. Bueno, igual es importante. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, profe. Buen día, Buenos profe. días. Buen día, profe. Bueno, me alegro que nos podamos conectar. Vamos a continuar con la clase de hidrógeno. Vamos a continuar y vamos a presentar. ¿Dónde está? Acá. Bien, me dicen si están compartiendo. Por favor, me dicen si están compartiendo. Sí se Sí, ve, profe, profe. se ve. ¿Sí? Bueno. Para mejor organización, lo que vamos a hacer es que cuando ya se esté por cortar, voy a grabar, voy a ir organizando mis grabaciones, porque después me hago un lío mortal. Bien. Bien. Estamos continuando entonces con la parte de hidruros, la parte de los compuestos de hidrógeno, y ahí yo quería hacer una... ya se fue. Yo quería hacer organizar un poquito la información ahí, para que quede claro, de acuerdo a lo que yo estaba obteniendo de respuesta. Voy a compartir mi pizarra. ¿Dónde está mi pizarra? Acá está. Mi pizarra. Esto cerremos. ¿Qué pasa? Ah, hay gente que está para admitir. A ver, ¿quién está para admitir? Acá. Hay gente que está para admitir. Admitir. Bueno, no sé por qué cierra esto. Está. No se cierra, no sé por qué. ¿Qué pasa que esto no se cierra? A ver. Lo voy a cerrar y lo voy a... Ay, ¿qué pasa? No lo logro cerrar. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Sí, voy a volverlo a abrir a ver si me da bolilla. Ahí me volvió a dar bolilla. ¿Dónde estoy? Aquí. Me volvió a dar bolilla la pizarra. Bueno, aquí yo quería hacer una clasificación de los hidruros de acuerdo al enlace. De acuerdo al enlace que quede, por ejemplo, teníamos hidruros iónicos. Van a ser hidrógeno más metales electropositivos. O sea, los del grupo 1A y 2A. Grupo 1A y 2A. ¿Sí? Ahí van a haber algunas excepciones, algunos hidruros que van a tener más carácter covalente y otros que van a tener más carácter iónico. Eso va a depender fundamentalmente de la electronegatividad de los elementos y cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica. En la tabla periódica, eso es importante preguntar, ¿cómo varía la electronegatividad en un grupo? ¿Cómo varía la electronegatividad en un grupo, por ejemplo? A ver, de los que están en el... Desciende hacia abajo, profe. Desciende hacia abajo, dice. ¿Qué es hacia abajo? Hacia abajo en un grupo.
Disminuye, eso es cierto. Disminuye conforme avanza en el grupo, digamos. Sí, eso es cierto. O sea, generalmente los átomos más electronegativos están arriba, en la parte superior del grupo, y eso disminuye a medida que bajamos. Eso es cierto. Ahora, en un periodo, ¿cómo varía? Eso es en un grupo, o sea, moviéndome verticalmente y moviéndome horizontalmente. De izquierda Aumenta, a sí. derecha, aumenta. De izquierda a derecha aumenta, sí, porque me voy acercando de elementos de carácter metálico a carácter no metálico. Entonces va a haber una gradualidad ahí. Ya. Va a haber grupos, por ejemplo, hay excepciones en este grupo, vamos a hacer excepción, hay excepciones en este grupo de los electropositivos que van a ser hidruros con carácter covalente, como el caso del hidruro de magnesio, el hidruro de berilio, van a tener más carácter covalente, y siempre la expresión carácter, ya no pueden, o sea, no se puede decir taxativamente que va a ser iónico 100%, ningún compuesto es 100% iónico, ningún compuesto es 100% covalente, ¿sí? Sobre todo cuando son átomos diferentes, obviamente cuando los átomos diferentes, que eso hace un compuesto, tienen diferente tendencia a atraer la densidad electrónica. Entonces, eso les voy aclarando. Después teníamos los intersticiales, que ¿cuáles eran esos? A ver, Salen, ¿cuáles eran los intersticiales? ¿Cuáles eran los hidruros intersticiales y qué características tenían? ¿Me escuchó? Sí, profe, se le escuché. Y bueno, entonces, ¿cuáles eran? No, no me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Quién se acuerda No. cuáles eran los intersticiales? Que eso hay una persona que contestó la pregunta en el foro y no me los explica. Son hidruros que se forman ¿con quién? Hidrógeno más metales de transición. Usted había dado de ejemplo el talio, creo. No, No era el talio. titanio, perdón. El titanio, exactamente, que era titanio, hidrógeno 0,9. Una característica que tenían estos era que no podíamos establecer claramente cuál era la interacción de enlace, o sea, si era iónico, si era covalente, no se sabía. También a esto se le dicen hidruros metálicos, ¿sí? Son no estequiométricos, porque no tienen, es un compuesto, porque se mezclan dos elementos, pero sin una relación entera de átomos, entonces no estequiométricos. Son no estequiométricos, ¿bien? Y luego teníamos los covalentes, y ahí había una amplia gama de covalentes. Dentro de los covalentes pueden ser el hidruro de berilio, aquí mejor lo vamos a escribir bien, de acuerdo como dice la IUPAC, primero vamos a colocar el elemento más electropositivo. El hidruro de berilio era un hidruro covalente, la verdad es esa. ¿Ah? El hidruro por ejemplo, de magnesio también era un hidruro covalente, con carácter covalente. Y a su vez a esto se les consideraba deficientes de electrones. Deficientes de electrones. Ya vamos a ver por qué. Electrones. Luego seguían los otros covalentes que ya son con los grupos no metálicos, característicos. O sea, el boro, por ejemplo, es un hidruro covalente también deficiente de electrones. O sea, deficiente de electrones quiere decir que no cumple con el octeto. No va a cumplir con un octeto electrónico. Y después vamos a tener, evidentemente, los hidruros del resto de los grupos de la tabla periódica, o sea, hidrógeno más elementos del grupo 4, por ejemplo, elementos del grupo 4, del grupo 5, del grupo 6, y del grupo 7. El grupo 8 no, porque evidentemente son los gases nobles. El grupo 7. ¿Sí? Entonces, dentro de esos hidruros covalentes hay que abrir una llave. ¿Por qué? Dentro de esos hidruros covalentes, voy a borrar la página.
Dentro de esos hidruros covalentes hay otras clasificaciones importantes. Otras clasificaciones importantes, como por ejemplo, los hidruros que son polares y los hidruros que no son polares, no polares. Los hidruros no polares. Yo lo que, a ver, acá hay gente que tengo que admitir, ahí está. Estos hidruros polares, no veo la flecha para agrandar esto. No puedo agrandarlo. A ver. No puedo agrandarlo esto. Bueno. Intente manteniendo el control y girando la ruedita para arriba, profe. El control girando la ruedita para arriba. Sí. El control. A ver. No me sale. Quiero agrandar y no puedo. No sé por qué no puedo. Qué bronca. Girando el control y la ruedita para arriba, decís vos. No pasa nada. Sí, ahí hace zoom. Ahí ya lo veo yo por lo menos con más zoom. Ah, lo tenemos con más zoom. Bueno, tendría que ser con más todavía. Porque yo no puedo interactuar con ustedes y eso me molesta. Ay, René, alguna cuesta de... Bueno, no puedo. Bueno, pero más o menos los vi, más o menos quiénes estaban. Acá tengo la listita. Menos mal que a mí me aparece la listita. Arenas, Rodrigo, ¿qué es un hidruro polar? ¿Qué sería un hidruro covalente polar? Arenas. ¿Qué sería un hidruro covalente polar? ¿Está ahí, Arenas? No se oye, padre. ¿Qué pasa? Silencio. A ver, Soto, ¿qué es un hidruro covalente polar? ¿Qué sería una molécula polar? Soto. ¿Qué pasa? Donde hay una diferencia de electronegatividad, profe. ¿Qué diferencia? ¿Cuánto? Lo suficiente para que exista un dipolo. ¿Y cuál En es la donde haya- suficiente? ¿Cuál es la suficiente? O sea, no es tan polar como para ser un compuesto iónico, Pero me sigue pero dando hay... vuelta. No, está dando vuelta. Está dando ¿No era mayor a 1, círculo. profe? ¿Cómo? ¿No era mayor a 1? Claro, cuando vos tengas una diferencia de electronegatividad mayor que 1, es fundamental ese valor. O sea, hay cosas que hay que acordarse. Yo lo lamento, hay que acordarse. Cuando es mayor que 1, claro, cuando es mayor que 1, ahí vos estás viendo que hay una diferencia bastante importante y ya tenés una molécula polar. Entonces, ¿cuándo tendría yo un hidruro covalente polar? Por ejemplo. ¿Cuándo tendría un hidruro covalente polar? Por ejemplo. Un ejemplo de covalente polar. A ver, Cardoso, Fernández. ¿Cuál sería un hidruro covalente polar? Que tuviera una diferencia de electronegatividad mayor que 1. Por lo menos. Puede ser el amoníaco, profe. El amoníaco, exacto. El agua, y siguen los éxitos. El peróxido de hidrógeno, ¿sí? Obviamente el fluoruro de hidrógeno. Ahí vamos a tener covalentes bastante polares, el cloruro de hidrógeno también, menos el cloruro de hidrógeno que el fluoruro de hidrógeno, porque el flúor tiene más electronegatividad que el cloro, sí, esos van a ser covalentes polares. Y los no polares van a ser aquellos que tengan una diferencia de electronegatividad prácticamente cero, como este hidruro, la fosfina, ¿sí? Que es... totalmente apolar, por ejemplo, es apolar completamente, el metano, ¿sí? Tienen muy pequeña diferencia. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno es apolar, el sulfuro de hidrógeno. Y todos los que vienen después en el grupo, van a ser hidruros apolares. Van a ser hidruros apolares fundamentalmente, porque son diferencias de electronegatividades menores que 1. Ahora, acá no queda la cuestión, porque dentro de los hidruros polares yo ahí voy a encontrar otra diferencia.
las propiedades ácido-base. Voy a tener acá hidruros con propiedades ácidas, hidruros con propiedades básicas y también algunos anfóteros que se pueden comportar como ácidos o como bases, que eso lo vimos en la teoría de Bronsted-Lowry. Había una sustancia que podía receptar protones y liberar protones. ¿Cuál era esa sustancia? A ver, sí, a ver, hay alguien que está por hablar. El agua. El agua. El agua. ¿Y ácidas? ¿Cuáles serían ácidas? Que van a tener, obviamente, comportamiento en solución acuosa. Aquí lo vamos a poner. En solución acuosa. ¿Sí? El ácido clorhídrico. Exactamente. El ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico. Fluorhídrico va a tener comportamiento clorhídrico, va a tener comportamiento ácido, y dentro de las básicas, una que se cae más duro, ¿cuál será? ¿Algún hidruro que tenga? ¿Cuál? El amoníaco. El amoníaco. Sí. También es cierto que hay que marcar esto, que el ácido por ejemplo, también tiene comportamiento ácido-base. Este también tiene comportamiento ácido-base y en solución acuosa se llama ácido sulfídrico y tiene una importancia impresionante en química analítica, ¿no? Por eso es que nosotros lo vamos a tener que analizar bastante, el ácido sulfídrico, cuando veamos equilibrio de precipitación. Y hay otro hidruro, por ejemplo, que tiene algunas características bastante más interesantes, digamos, cuando le decíamos el hidruro de berilio, que era covalente, a pesar de, lo vamos a escribir bien, perdón, porque el berilio sigue siendo menos electronegativo. El hidruro de berilio es un hidruro que se le llama covalente, porque tiene mucho carácter covalente. Cuando yo planteo la diferencia de electronegatividad, me da una diferencia de electronegatividad de 0,6. O sea que tiene mucho carácter ya covalente, ya tiene mucho carácter covalente. Y cuando yo hago la estructura de Lewis, digo, el berilio, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuántos electrones tiene? 2. 2. ¿Quién es el que habló? Ordóñez, profe. Bien. Fíjense acá cómo queda la estructura de Lewis. ¿Qué le pasó al berilio, Ordóñez? No completa el octeto. Bueno, justamente por eso no completa el octeto. Y en esto así lo encontramos en estado gaseoso, como molécula discreta. Se llama molécula discreta, así como es la molécula de agua, de dióxido de carbono, que existen de esa manera, como esa molécula solita, sola, aislada, ¿cómo les puedo decir? Una molécula acotada, con pocos átomos. Eso es una molécula discreta. Ahora, en estado líquido o sólido, ¿qué le pasa a las moléculas en estado líquido o sólido? ¿Cuál es la diferencia con el gas? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la diferencia con el gas? ¿Se encuentran más unidas, profe? Exactamente, y entonces cuando se empiezan a unir estas moléculas, resulta que empiezan a ocurrir estas cuestiones, se empiezan a unir las moléculas entre sí y ya no es una molécula discreta, se empieza a formar una macromolécula, o sea, un polímero. Un polímero es sinónimo de macromolécula. Es una macro, ya es una molécula gigante, formada por la unión de otras moléculas más pequeñas, y se van formando por un enlace bastante complejo, que no es fácil de entender desde el punto de vista de la teoría de la valencia, muy difícil de la teoría del enlace de valencia, que es lo que se llama que acá, por ejemplo, se unen 3 átomos, y acá se unen 3 átomos,
con 2 electrones. Entonces se llama unión 3 centros atómicos, 2 electrones. Es una unión, digamos, que desafía, digamos, la teoría del enlace de la valencia, que dice que 2 átomos pueden estar unidos solamente por 2 electrones. Como mínimo están unidos por 2 electrones, con un enlace. En este caso yo logro unir 3 átomos con 2 electrones. Y de esa manera voy formando una estructura polimérica característica del hidruro de berilio que se registra cuando están todas las moléculas muy juntas en estado líquido y en estado sólido. Entonces, ocurre esto que está pasando, como les digo, desafía a la teoría de la valencia, ¿sí? Y eso ocurre. Y entonces, y estos hidruros que les pasa esto, que en estado gaseoso son deficientes de electrones y en estado líquido se tienden a unir entre otros, formando polímeros, como si fuera un largo collar que tuviera muchas cuentas y cada cuenta fuera una molécula. Hay muchos, van a ver muchos ejemplos de estos macromoléculas, de estos polímeros. No es lo mismo tratar con una molécula aislada, acotada, con poquitos átomos, que tratar con una macromolécula. Ya cuando hablamos de términos de solubilidad, ya tenemos pesos moleculares enormes, vamos a tener otro comportamiento, ¿sí? Bien. Entonces es importante que los vayan conociendo porque vamos a barrer varios ejemplos de lo que es un polímero y lo vamos a diferenciar claramente de lo que es una molécula discreta. Ahí volví. Bien. Ahora vamos a seguir compartiendo el Power para avanzar un poco más en el... Acá está, aquí les hice yo un dibujito. Le hice un dibujito de la estructura del hidruro de berilio, lo analicé por Lewis, lo analicé por la teoría de enlace de valencia, planteando que el berilio tiene una hibridización sp, ¿sí? Para poder tener 2 orbitales disponibles para solaparse con los orbitales 1s del hidrógeno, y acá está la formación de estos polímeros, ¿sí? Y es la unión 3 centros, 2 electrones. Esa unión 3 centros, electrones desafía a la teoría de enlace de valencia. ¿No? Desafía completamente a la idea de que 2 átomos solo pueden estar unidos por un par de electrones. Aquí está planteando que 3 átomos pueden estar unidos por 2 electrones en un enlace muy deslocalizado entre 2 átomos. Por supuesto, generan enlaces que son bastante más débiles que un enlace que se forme con 2 átomos, 2 electrones. Acá son 3 átomos, 2 electrones, y son muy, pero muy débiles. Bien. Vamos a ver, aquí en estos hidruros covalentes polares vale hacer la salvedad importante de que si uno analiza los puntos de ebullición de los hidruros, por ejemplo, covalentes polares, se encuentra con estas situaciones. Analizamos el punto de ebullición de los hidruros, de los distintos grupos de hidruros que tienen más carácter covalente, y observamos siempre que si analizamos los puntos de ebullición de, por ejemplo, el metano, el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno y el agua, tienen siempre puntos de ebullición muy elevados comparados con el resto de los hidruros. Que en el caso del resto de los hidruros, ¿qué pasa? El punto de ebullición, ¿de qué depende? Vamos a ver. ¿De qué depende, por ejemplo, la temperatura a la que un líquido pasa al estado gaseoso? Que ese es el punto de ebullición. ¿De qué dependería? A ver, vamos a ver en el... vamos a ver en el grupo, no sé, no los puedo ver aquí, creo que... acá están. Acá está, ahora sí los puedo ver. A ver, Franco, Elías Franco, ¿de qué depende el punto de ebullición de una sustancia, qué sé yo, el agua, el fluoruro de hidrógeno? ¿De qué depende? El punto de ebullición de la energía necesaria que tenemos que aportar para romper la fuerza de enlace que tiene. ¿Qué tipo de enlace, qué fuerza de enlace se refiere? La que tenga la molécula. O sea, ¿no era con el retículo cristalino que necesitamos energía para romperlo? No nos confundamos. Yo tengo un líquido y yo quiero saber por qué ese líquido tiene ese punto de ebullición. ¿Por qué a esa temperatura pasa todo el líquido al estado gaseoso? A ver, Elías, ¿qué me cuenta? ¿Qué es lo que juega ahí para que haya una mayor temperatura de ebullición, una menor o una muy baja, por ejemplo? ¿Qué está jugando ahí?
No sabría, la verdad. Las Son fuerzas las intermoleculares fuerzas serían, profe. A ver, ¿quién está hablando? A ver, ¿quién está hablando que no lo veo? Habló el otro compañero también, profe. ¿Me pueden decir el nombre, por favor? Sarabia. Ay, pero no demoremos así, por favor, que se nos van los minutos como agua. ¿Quién es la persona que quiere hablar? Bueno, vamos a nombrar a otra persona. A ver, Colodro, Florencia. ¿De qué depende esa temperatura que sea mayor o menor? Por las fuerzas intermoleculares, ¿qué no, profe? Exacto. ¿Y qué fuerzas intermoleculares? Pero no solo de eso, ¿no? Eso también es importante, por eso se los pregunto. Depende de las fuerzas intermoleculares, pero también de la masa molar. Cuanto mayor es la masa molar, entonces mayor también va a ser el punto de ebullición. Por eso el agua es altísimo, pero el resto de los hidruros del grupo 6, por ejemplo, donde está el oxígeno, el resto de los hidruros también tienen aquí un aumento del punto de ebullición porque hay un aumento de la masa molar. O sea, los átomos se hacen más pesados y el hidruro tiene mayor masa molar. Así que también depende de eso. Pero acá parece que hay algo que las fuerzas intermoleculares están influyendo fuertemente. ¿Y esa fuerza intermolecular cuál será, Colodro, en el caso del agua? No. ¿Cómo? La fuerza puente hidrógeno. La unión puente-hidrógeno, la que me está tallando ahí brutalmente, y lo mismo está pasando con el fluoruro de hidrógeno, que es el único hidruro del grupo de los halógenos, o sea, del grupo del fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, que tiene forma puentes hidrógeno y es líquido. Esa es otra cosa. El único hidruro del grupo de los halógenos, o grupo 7 de la tabla, el único líquido es el fluoruro de hidrógeno, y eso evidentemente tiene que ver con fuerzas intermoleculares muy potentes que son la unión puente-hidrógeno. Lo mismo pasa con el amoníaco. El amoníaco tiene, si bien es un gas, igual que la fosfina, que es un hidruro de fósforo, tiene un mayor punto de ebullición debido justamente a la unión puente-hidrógeno. O sea que la unión puente-hidrógeno tiene una importancia brutal. Y acá se representa la unión puente-hidrógeno. Fíjense, acá tengo la molécula de agua y la línea punteada indica la unión puente-hidrógeno entre el átomo de densidad positiva, que en este caso es el hidrógeno, porque por la electronegatividad el oxígeno atrae toda la densidad y por eso tiene una densidad negativa. Ojo, no vayan a hablar de carga eléctrica, es densidad. Se va desplazando la densidad electrónica hacia un átomo, ¿sí? Que siempre es el más electronegativo. Y eso hace que este hidrógeno que queda con densidad electrónica deficiente, o sea, de positiva, sea atraído por un átomo de oxígeno de otra molécula y ese enlace se representa con una línea de puntos. Es una representación. No quiere decir que en el espacio hay línea de puntos, no. Estamos representando ese enlace y queremos transmitir la idea que es un enlace fortísimo. Este es el enlace que une las cadenas del ADN. Así que imagínense la importancia biológica, bioquímica que tiene el enlace puente-hidrógeno. Para que las cadenas de ADN puedan replicarse, tienen que romper ese enlace puente-hidrógeno y replicarse y generar nuevas cadenas. ¿Sí? Entonces, muy importante el enlace puente-hidrógeno, es el que explica, por ejemplo, la meteorización de las rocas, cómo las rocas se van desarmando, se van convirtiendo, por ejemplo, en partículas más pequeñas y convirtiéndose en suelo, porque de la noche al día la temperatura baja y el agua ocluida, y eso es muy importante, el agua que ocluye las rocas, se congelan porque de la noche al día baja la temperatura y cuando se congelan ocurre que por acción del puente hidrógeno aumenta el volumen de la sustancia, el volumen que ocupa la sustancia, que eso no ocurre solamente con este tipo de líquidos que se llaman líquidos asociados. Entonces tiene una importancia bestial. Muy, muy importante es. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es voy a tratar de dejar de compartir y voy a cortar acá, cosa de que pueda grabar y pueda identificar y ya nos volvemos a convocar. Voy a cortar antes de que me corten. Así lo puedo grabar, lo identifico bien a la grabación.